Verónica López estaba a punto de dar uno de los pasos más importantes de su vida: casarse con Mateo González. La iglesia estaba llena de flores blancas, los arreglos florales parecían sacados de un sueño, y la música suave de un cuarteto de cuerdas marcaba el ritmo de la solemnidad del momento. Todo estaba listo para que el amor de su vida la esperara al altar. El día más esperado por cualquier mujer, y ella, sin duda, no era la excepción. Había imaginado esta escena desde niña, cuando soñaba con el príncipe que la llevaría al altar, y en su mente, Mateo siempre había sido ese hombre. Mientras tanto, Verónica se encontraba en la sacristía, sola, ajustando su velo y tratando de tranquilizarse. Estaba nerviosa, por supuesto, pero más que nada llena de emoción y esperanza. Miraba su reflejo en el espejo y no podía evitar sonreír al pensar en lo que estaba a punto de suceder. Este es el comienzo de una nueva vida, se dijo a sí misma. El sonido de risas y murmullos provenientes del pasillo cercano interrumpió su tranquilidad. Curiosa, acercó la oreja a la puerta. Podía escuchar claramente las voces de Mateo y algunos de sus amigos, los padrinos. Normalmente, Verónica no habría prestado atención a conversaciones ajenas, pero algo en el tono de las voces la alertó. Uno de los padrinos estaba hablando en un tono condescendiente, casi burlón. ¿De verdad crees que ella sospecha algo?, preguntó uno de los hombres. Verónica frunció el ceño. Su corazón empezó a latir más rápido. No podía ser. ¿De qué estaban hablando? «No», respondió Mateo, su voz con un toque de risa nerviosa. Si pensara que Verónica es capaz de descubrirlo, no estaría aquí. Es la típica mujer que se cree todo lo que le digo. Con lo dulce que es, ni se imagina lo que estoy haciendo. Solo me interesa su dinero, nada más. Verónica sintió que las palabras le atravesaban el pecho. Un nudo se formó en su garganta, pero no podía moverse. Estaba paralizada, escuchando las revelaciones más devastadoras de su vida. ¿Y el viejo?, preguntó otro de los padrinos. ¿Lo tienes bajo control? Claro. Jorge no tiene idea de lo que le espera. Lo que voy a hacer es sencillo. Me caso con su hija, me convierto en parte de la familia, y cuando él fallezca, toda la herencia será mía. Lo único que tengo que hacer es esperar, seguirle el juego a Verónica, y todo será mío. Además, con lo que he estado perdiendo en el casino, necesito ese dinero más que nunca. Verónica sentía que la habitación giraba a su alrededor. Su mente se llenó de imágenes de Mateo, del hombre que había amado y en quien había confiado, pero que en realidad no era más que un oportunista interesado en su fortuna. Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo con fuerza. No podía dejar que Mateo viera el efecto que sus palabras tenían sobre ella. Tenía que ser fuerte, más fuerte de lo que jamás había sido. Se quedó allí, escuchando cómo Mateo hablaba con frialdad sobre el futuro que pretendía construir a costa de ella. Hablaban de sus mentiras, de cómo había manipulado sus sentimientos, de las promesas que nunca había tenido la intención de cumplir. La furia se apoderó de Verónica, pero también una sensación de claridad. Había sido engañada, pero ahora sabía la verdad que la dolía en lo más profundo de su ser. A lo lejos, la voz de Mateo se distorsionó, como si estuviera sumergida en un pozo profundo. «No dejaré que me destruyas», pensó Verónica con furia contenida. «No voy a ser una víctima, voy a luchar con todas mis fuerzas». Con una respiración profunda, Verónica salió del vestidor y caminó hacia el pasillo. La conversación de los hombres se interrumpió de inmediato cuando la vieron aparecer, sorprendidos por su presencia. Mateo, al ver su rostro, intentó sonreír, pero algo en su expresión se quebró al notar la intensidad en los ojos de Verónica. No sabía qué había pasado, pero podía sentir que algo había cambiado. «Verónica, cariño»,
comenzó a decir Mateo, acercándose a ella con los brazos abiertos. Pero Verónica no lo dejó avanzar. Levantó la mano, indicándole que se detuviera. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de tensión. «No te acerques», dijo ella con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Mateo la miró confundido, sin entender por qué su prometida lo estaba tratando de esa manera. «¿Qué pasa?», preguntó él con una sonrisa tensa. «¿Estás nerviosa?». Verónica lo observó por unos segundos, tratando de mantener la calma mientras una furia contenida bullía dentro de ella. Luego, con la mirada fija en sus ojos, dijo despacio y con veneno en cada palabra: «Sabía que me estabas mintiendo, pero jamás imaginé que fueras capaz de algo tan bajo. Sé de tus mentiras, Mateo. Sé lo que realmente quieres, y no voy a ser tu marioneta, no voy a ser tu presa». El rostro de Mateo se desfiguró por un momento. Su sonrisa desapareció por completo. Los padrinos se miraron entre sí, claramente desconcertados por la situación. «¿De qué estás hablando?», preguntó Mateo, aunque su voz ya no tenía la seguridad de antes. Verónica dio un paso atrás y, con la cabeza alta, se dirigió hacia el espejo en la pared. No podía mirarlo más, no podía soportar el peso de sus mentiras. Pero se mantuvo firme, su postura erguida como una muestra de que ya nada podría derribarla. «Lo sé todo, Mateo. Lo sé todo. Me engañaste desde el principio, pero hoy esto termina. No voy a casarme contigo. No voy a ser parte de tus planes. Este juego terminó». La habitación quedó en un absoluto silencio. Mateo estaba allí, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Verónica le dio la espalda y, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia la puerta. Al pasar junto a los padrinos, ninguno se atrevió a decir nada, pero todos sabían que lo que acababa de suceder era irreversible. Verónica salió del vestíbulo de la iglesia, dejando atrás a los hombres que habían sido cómplices de la mentira. Afuera, el sol brillaba, pero dentro de ella había una oscuridad que nunca había sentido antes. La rabia se mezclaba con una sensación de poder desconocida. Estaba dolida, sí, pero también decidida. Sabía que no podía permitir que Mateo la destruyera, no a ella ni a su familia. Había tomado una decisión. Ahora era su turno de jugar, y no sería un juego en el que él pudiera ganar. Con paso firme, Verónica se alejó del edificio, dejando atrás lo que pensaba que sería su vida. A partir de ese momento todo cambiaría, y no habría vuelta atrás. El sol de la mañana caía suavemente sobre la ciudad, bañando la iglesia con una luz cálida y dorada. Las puertas de madera se abrieron con suavidad, dejando al descubierto el interior adornado con flores blancas y detalles dorados. Todo parecía perfecto, como si fuera una escena sacada de un cuento de hadas, pero Verónica sabía que detrás de esa apariencia se escondía una verdad amarga. Con el brazo de su padre, Jorge López, rodeando su hombro, Verónica caminaba por el pasillo hacia el altar. Sus ojos no podían evitar posarse en la figura de Mateo, que la esperaba al final con una sonrisa brillante y un brillo en los ojos que pretendía ser de felicidad genuina. Sin embargo, para ella, esa sonrisa era solo una máscara, una fachada que ocultaba las verdaderas intenciones de un hombre que nunca había amado. A cada paso que daba, su mente corría a 1000 por hora. Este es el día que él ha estado esperando, el día en que finalmente tendrá lo que quiere: mi dinero, el control de la empresa de mi padre y una vida de lujo a costa de mi sufrimiento. Pero Verónica no iba a permitir que Mateo tuviera la victoria. No esta vez. A pesar de lo que sabía, tenía que seguir adelante con la ceremonia. No podía permitir que su reacción mostrara la verdad. No aún. Todo está bajo control, se repetía a sí misma, tomando aire profundo. El vestido blanco que la envolvía parecía pesado, como si fuera una carga que tendría que arrastrar durante el resto de su vida.
Cada paso que daba hacia él, hacia Mateo, era un paso más en la farsa que estaba a punto de protagonizar. El sacerdote comenzó la ceremonia, y las palabras que salían de su boca parecían resonar en un vacío lejano. Verónica no podía concentrarse en lo que decía. No podía escuchar las promesas de amor eterno, porque dentro de ella solo había una determinación fría y calculadora. Mientras Mateo juraba amor eterno, ella escuchaba las palabras como si fueran un eco distante, como si esas promesas fueran vacías y carentes de significado. Él no tiene ni idea de lo que está por venir, pensó, una sonrisa interna curvando sus labios. La ceremonia siguió su curso con aparente normalidad. Jorge, su padre, parecía emocionado y los invitados aplaudían y sonreían, felices por la unión. Pero para Verónica, todo parecía una obra de teatro, una puesta en escena cuidadosamente ensayada. Nadie podía saber lo que realmente pasaba en su corazón. Cuando el sacerdote les pidió que se miraran a los ojos, Verónica, con una tranquilidad casi inquietante, lo hizo. Los ojos de Mateo brillaban con una falsa emoción, pero Verónica no vio amor en ellos. Solo vio un hombre que, en ese momento, estaba logrando lo que había planeado durante tanto tiempo. Este no es un matrimonio de amor, pensó. Es un matrimonio de conveniencia, y yo seré quien juegue las cartas ahora. Dijo sí, cuando fue el momento, y Mateo la besó con una intensidad que le resultó amarga. No podía creer lo que había hecho. Había jurado amor eterno a un hombre que en realidad la había traicionado de la forma más cruel posible. Pero ella no era una mujer que se dejara vencer por las emociones. Si algo había aprendido en su vida, era que la venganza se construye con paciencia. Y hoy, en ese altar, ella había dado el primer paso en un juego mucho más grande que el simple matrimonio. La recepción, que tuvo lugar en un elegante hotel de la ciudad, continuó con el mismo aire festivo de siempre, pero Verónica no podía sentirse más distante de la celebración. A su alrededor, amigos y familiares reían y bailaban, disfrutando del evento como si todo fuera perfecto. Pero ella se sentaba allí, entre las mesas decoradas con candelabros brillantes y platos delicados, con la mirada fija en su esposo, que no podía dejar de sonreír a sus invitados. Aunque en apariencia era la esposa amorosa, Verónica estaba lejos de ser la mujer que todos pensaban que era. Sus ojos se movían de un lado a otro, observando cuidadosamente a cada persona, analizando cada gesto, cada palabra. Sabía que tenía que jugar su papel al máximo, mantener la fachada mientras recolectaba información. Había algo más en la atmósfera de esa celebración que no terminaba de encajar. Algo se estaba cocinando en el aire y Verónica lo sentía. Uno de los amigos cercanos de Mateo, Marcos, un hombre de negocios que siempre había sido amable con ella, parecía más nervioso que de costumbre. Su comportamiento era extraño. A veces miraba a Mateo con una mezcla de incomodidad y desconfianza, como si estuviera atrapado en una situación que no podía controlar. Verónica lo observaba en silencio, notando las pequeñas señales que indicaban que algo no estaba bien. Marcos sabe algo, pensó, mientras lo veía hablar en voz baja con algunos otros invitados, su rostro tenso. A lo largo de la noche, Verónica mantuvo su rol como esposa amorosa, pero no dejaba de estar atenta a todos los detalles. No importaba cuántos brindis se hicieran ni cuántas felicitaciones recibiera. Su objetivo era claro: descubrir más sobre las intenciones de Mateo y, sobre todo, conseguir pruebas que pudieran exponer sus mentiras. Mientras la fiesta continuaba, Verónica se acercó a la barra del bar, donde el camarero le ofreció una copa de vino. Aceptó sin decir una palabra, pero no bebió. En lugar de eso, se permitió un momento para respirar profundamente. «No puedo fallar»,
se dijo a sí misma. Voy a hacer que pague por todo. Fue entonces cuando su mirada se cruzó con la de Marcos nuevamente. Él la observó desde lejos, y por un breve instante, Verónica vio en sus ojos una chispa de preocupación, como si quisiera advertirla de algo. Pero cuando ella lo miró con más intensidad, él apartó la mirada y se alejó rápidamente. Algo no encajaba, y ahora más que nunca, Verónica sabía que debía estar atenta. Mientras la música seguía sonando y los invitados disfrutaban del banquete, Verónica tomó una decisión. Su corazón estaba lleno de furia y tristeza, pero sobre todo de determinación. Este matrimonio, aunque sellado por las apariencias, era solo el comienzo de una guerra silenciosa que ella había decidido librar. Mateo podría pensar que estaba en control, pero Verónica López no iba a ser la víctima en su juego. En esa fiesta, Verónica no solo estaba comprometida a ser la esposa perfecta, estaba comprometida a descubrir la verdad y a destruir la mentira que él había creado. Cada palabra, cada acción, cada mirada era una jugada en un tablero que ahora estaba bajo su control. Y Mateo, aunque feliz en su ignorancia, no sabía que estaba atrapado en su propia mentira. El día después de la recepción, Verónica se despertó con una sensación de tensión que la acompañó a lo largo de todo el día. Mateo estaba a su lado, durmiendo profundamente, ajeno al mar de pensamientos que invadían la mente de su esposa. No podía dejar de pensar en la conversación que había escuchado el día de su boda, en las mentiras que él había tejido con tanta frialdad. Sin embargo, ahora había algo aún más oscuro que comenzaba a descubrir. Las deudas de Mateo no solo eran una cuestión de dinero. Su vida estaba envuelta en un torbellino de corrupción, fraude y personas peligrosas que, tarde o temprano, irían a cobrar lo que él les debía. Verónica se levantó en silencio, dejando a Mateo dormir tranquilamente. Mientras se vestía, su mente volvía al plan que había comenzado a construir en su cabeza. Sabía que tenía que ser meticulosa, que cada movimiento debía estar perfectamente calculado. Su objetivo no era solo exponer las mentiras de Mateo, sino también destruirlo, hacerlo pagar por la manipulación a la que había sometido a su familia, a su padre, a ella. Decidió que tenía que conocer más sobre las verdaderas finanzas de Mateo. Si quería que la venganza fuera perfecta, necesitaba entender por completo los hilos invisibles que él había tejido a lo largo de su vida. Fue entonces cuando pensó en Luisa, su hermana menor, una mujer inteligente y decidida, pero con una capacidad de persuasión sutil que podría ayudarle a obtener la información necesaria sin levantar sospechas. Esa misma tarde, mientras Mateo estaba ocupado con algunos compromisos de trabajo, Verónica llamó a Luisa para pedirle un favor. Su hermana, que siempre había estado dispuesta a ayudarla, no dudó en aceptar, aunque notó que algo en la voz de Verónica sonaba diferente. La cercanía con la que solían hablar no existía ese día. Había un aire de frialdad en el tono de Verónica que Luisa no pudo evitar notar. Luisa, necesito que investigues a Mateo. Quiero saber todo sobre sus finanzas, sus deudas, todo lo que puedas encontrar. Es importante, dijo Verónica con una voz tranquila pero firme. Luisa, sorprendida por la petición, tardó un segundo en responder, pero finalmente accedió sin hacer demasiadas preguntas. Verónica, sin embargo, sabía que su hermana no iba a quedarse con dudas por mucho tiempo. La curiosidad de Luisa siempre la había hecho tan buena investigadora. Después de colgar, Verónica se recostó sobre el sofá, observando por la ventana del salón. El cielo estaba nublado, pero ella no sentía el frío que emanaba de ese día gris. Su mente ardía con las ideas que había estado acumulando. Pasaron 2 días antes de que Luisa regresara con los resultados de su investigación. Verónica la recibió en su oficina privada,
un lugar donde podía hablar con libertad, lejos de los oídos de los empleados y de los ojos vigilantes de Mateo. Luisa parecía inquieta, pero lo disimulaba bien. «Lo que encontré no es nada bueno», comenzó Luisa, dejando sobre la mesa un par de carpetas con documentos. Verónica las abrió y los ojos de ambas se encontraron en silencio por un momento, mientras absorbían la información que acababa de salir a la luz. Las deudas de Mateo eran mucho mayores de lo que Verónica había imaginado. Había estado tomando préstamos enormes, no solo de bancos, sino también de personas involucradas en negocios ilícitos. La mayor parte de su dinero había sido destinado a apuestas en casinos y a otros juegos de azar, pero lo peor estaba en los documentos que mostraban la implicación de Mateo en fraudes financieros. Había falsificado firmas para obtener préstamos adicionales y había engañado a socios comerciales, dejándolos con grandes pérdidas. Todo eso lo había hecho con el fin de sostener una vida de lujo que no podía permitirse. Pero lo más preocupante de todo era que había tomado dinero prestado de gente peligrosa. No solo debía dinero a prestamistas oscuros, sino que también tenía amenazas constantes de aquellos a quienes les debía. Eran personas que no se detenían ante nada para conseguir lo que querían, y Mateo, al parecer, había hecho caso omiso de las advertencias. Verónica leyó todo con calma, aunque el dolor en su pecho no desapareció. La traición que había sentido antes se volvió más amarga al saber hasta qué punto Mateo había estado jugando con fuego. Y ahora, esa deuda lo tenía completamente atrapado. «Esto es peor de lo que pensaba», comentó Luisa, visiblemente preocupada. «Si esas personas descubren que Mateo está casado con alguien como tú, podrían tomar represalias contra tu familia. Es un riesgo muy grande». Verónica asintió, pensativa. No podía permitir que eso sucediera. Su familia, su empresa, todo lo que su padre había construido a lo largo de los años estaba en juego. Era un equilibrio frágil. Sin embargo, en medio de esa tormenta, se dio cuenta de que podía usar esa situación en su favor. «Lo sé», respondió con una calma desconcertante. «Pero ahora, lo que más me interesa es que Mateo siga creyendo que está en control. Quiero que siga adelante con su plan de obtener el poder notarial de la empresa de mi padre, y cuando lo haga, lo atraparemos, lo meteremos en su propio juego». Luisa la miró con una mezcla de asombro y preocupación, pero Verónica ya había tomado su decisión. Sabía lo que tenía que hacer. La venganza no solo sería sobre exponer las mentiras de Mateo, sería sobre destruirlo desde adentro, aprovechando sus propios errores y las deudas que lo ahogaban. Y para eso debía mantener las apariencias y actuar con calma. Durante las semanas siguientes, Verónica se comportó como la esposa perfecta ante Mateo. Su papel como mujer amorosa no vaciló ni un segundo. A su lado, era la imagen de la mujer ideal, cariñosa, atenta, dispuesta a hacer todo por él. Sin embargo, sus pensamientos eran otra cosa. En su mente, la venganza ya estaba en marcha, y cada palabra que Mateo decía, cada movimiento que hacía, era una pieza más en el rompecabezas que ella había comenzado a armar. Sabía que él no tardaría en intentar obtener el poder notarial de la empresa de su padre. Era su siguiente jugada, la que marcaría el inicio de su control sobre la familia López. Pero Verónica estaba decidida a dejarlo hacer, sin interferir, mientras tejía la trampa perfecta. Quería que Mateo llegara a ese punto, creyendo que estaba ganando, para luego atraparlo en flagrante delito. Cada paso que daba Verónica estaba calculado al milímetro. Había transformado el dolor de la traición en un combustible que la impulsaba, sin mostrar jamás el sufrimiento por lo que había perdido. Al contrario, en cada sonrisa que le daba a Mateo,
En cada gesto de cariño, ella estaba llevando a cabo un plan que lo destruiría por completo. Y él, en su arrogancia, no tenía ni idea de lo que se le venía encima. La vida de Verónica se había convertido en un juego mental, una guerra silenciosa que estaba librando a cada instante con Mateo. Lo que una vez había sido un matrimonio de sueños rotos se había transformado en una batalla cuidadosamente planeada, y en su mente cada movimiento era una jugada calculada. Sabía que el tiempo de la venganza había llegado y no iba a permitir que nada interfiriera en su plan. No había lugar para la duda o el arrepentimiento. Era cuestión de sobrevivir, de ganar la partida, y para eso necesitaba jugar el juego de acuerdo con las reglas de Mateo. En los días que siguieron a su descubrimiento, Verónica comenzó a actuar exactamente como él esperaba. Su fachada de esposa amorosa y sumisa se convirtió en su escudo y su espada. Mateo nunca sospecharía que detrás de esa dulzura y devoción se encontraba una mente decidida a destruirlo. En cada gesto de afecto, en cada sonrisa que le dirigía, Verónica tenía claro lo que estaba haciendo. Estaba construyendo una falsa confianza mientras tejía su red de engaños. «Te amo, Mateo», decía con la mirada tierna mientras ocultaba su verdadero desprecio por él. «Confío en ti». A cada día que pasaba, Verónica afianzaba más y más su papel de esposa perfecta, pero sabía que el verdadero desafío estaba por venir. El plan de Mateo para obtener acceso a los documentos importantes de la empresa de su padre, Jorge, era la pieza central de su estrategia. Si conseguía esos documentos, tendría la posibilidad de ejecutar una transferencia ilegal de dinero, de esconder activos y, en última instancia, de tomar control de los negocios de la familia López. Era un golpe maestro para Mateo, pero Verónica sabía que si permitía que esto sucediera, tendría la oportunidad de exponerlo como un fraude. Y esa era la clave de su venganza. Con esa idea en mente, Verónica ideó el siguiente paso: sugerir a Mateo que fuera directamente a su padre para pedir el acceso a esos documentos. Sabía que al hacerlo, él caería directamente en la trampa que ella había preparado. Mateo nunca sospecharía que ella ya tenía un as bajo la manga. «Sería una buena idea que hablaras con papá sobre esos documentos», sugirió Verónica una tarde, mientras ambos tomaban una copa de vino en el salón principal de la casa. Mateo la miró con sorpresa, pero no dudó en aceptar su sugerencia, como siempre lo hacía. Él pensaba que ella estaba siendo una esposa comprensiva que se preocupaba por sus ambiciones, pero lo que él no sabía era que Verónica ya había comenzado a mover sus piezas en secreto. La verdad era que Verónica no solo estaba manipulando a Mateo, también había comenzado a acercarse a la madre de él, doña Mariana, quien, aunque siempre se mostró cordial con Verónica, no dejaba de ser una mujer de carácter fuerte y astuto. Lo que Verónica pronto descubrió fue algo que no había anticipado. Doña Mariana no solo estaba al tanto de los planes de su hijo, sino que también parecía ser una cómplice consciente de su engaño. La conversación con ella fue breve, pero reveladora. «Verónica, mi hijo ha hecho lo que debe hacer para asegurar su futuro», le dijo doña Mariana en una llamada telefónica secreta mientras Verónica se encontraba en la intimidad de su oficina. «Tú sabes lo que está en juego, ¿verdad? Él está buscando un futuro para ambos y si eso implica tomar control de la empresa de tu padre, es lo que tiene que hacer». Verónica sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esas palabras. No solo estaba manipulando a su familia, sino que también su madre, la mujer que había criado a Mateo, parecía haber estado al tanto de todo. Esto solo alimentaba más el fuego de su venganza. Ella sabía que debía aprovechar esa información, que debía usar a doña Mariana para su propio beneficio. «Sí, lo sé», respondió Verónica con calma. «Y yo también estoy haciendo lo que debo hacer. Gracias por su apoyo, doña Mariana».
Colgó la llamada y respiró hondo, dejando que sus pensamientos se disiparan. Ahora todo está claro. No solo Mateo está implicado en este fraude, su madre también está involucrada, y eso me da el poder que necesito para acabar con todo esto. A medida que los días pasaban, Verónica comenzó a moverse en las sombras, sin que Mateo sospechara nada. Se acercó a los prestamistas a los que él debía dinero. No fue fácil. Sabía que esos hombres no eran fáciles de manejar, pero tenía una habilidad para negociar que no muchos conocían. A través de contactos discretos, empezó a llegar a ellos, a crear una red de apoyo sin que Mateo se diera cuenta. Su objetivo era asegurarse de que Mateo estuviera bajo presión en todo momento. Si él estaba rodeado de amenazas por todos lados, sería más probable que cometiera un error, y eso era lo que Verónica necesitaba. Cada vez que se encontraba con estos prestamistas, se mostraba como una mujer confiable y decidida, pero nunca perdió de vista el objetivo. En las reuniones, mantuvo la calma, hablaba de dinero, de plazos, de pagos atrasados, pero siempre con una sonrisa fría en su rostro. Sabía que estos hombres temían más a su propio sistema que a ella, y eso le otorgaba poder. Mientras ellos pensaban que estaban tratando con una mujer manipulable, Verónica los usaba para asegurarse de que Mateo estuviera lo suficientemente acorralado como para que no pudiera escapar de su destino. El momento decisivo llegó cuando Mateo, como Verónica había anticipado, fue a hablar con su padre para obtener los documentos que necesitaba. Verónica ya había creado toda la situación para que él cayera en su trampa. Con su padre ocupado en sus compromisos empresariales, Verónica aprovechó la oportunidad para acercarse a él y asegurarse de que el poder notarial fuera firmado. Mientras tanto, Mateo estaba en su despacho, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo detrás de escena. Con el poder notarial firmado, Verónica estaba lista. Sabía que Mateo ya no podría escapar. Ahora tenía las pruebas que necesitaba para incriminarlo. Las transacciones fraudulentas que había comenzado a planear, las transferencias ilegales de dinero, todo eso quedaba registrado en los documentos que Verónica había cuidado con tanto esmero. No solo iba a exponerlo como un fraude, sino que también destruiría la confianza que Mateo tenía en su propio sistema, en su familia y en todo lo que había construido con mentiras. Con todo el material reunido, Verónica respiró hondo. Había llegado al final del juego. Mateo nunca supo que la esposa que creía tener a su lado había sido en realidad su peor enemiga. Pero a partir de ahora, ella iba a destruir su mundo y no habría vuelta atrás. El día había llegado. Verónica sentía que el peso de la tensión acumulada a lo largo de los meses finalmente comenzaba a disolverse, aunque no sin un rastro de dolor. Con las pruebas en sus manos, estaba lista para dar el último golpe a Mateo, el hombre que había destruido la confianza que ella había depositado en él. La furia que había sentido al principio se había transformado en una fría determinación, y ahora sabía que todo estaba a punto de terminar. Pero antes de que pudiera actuar, había una última pieza del rompecabezas que tenía que caer en su lugar. Mateo, confiado en su éxito y sin saber que había sido manipulado desde el principio, estaba a punto de ejecutar la transferencia fraudulenta que había estado planeando durante tanto tiempo. Había llegado el momento. Mientras él creía que todo iba según su plan, Verónica y su padre, Jorge, ya estaban un paso adelante. El momento en que Mateo intentó realizar la transacción que tomaría el control de los negocios de la familia López, fue el mismo momento en que la policía irrumpió en la oficina. Verónica no estuvo presente en ese instante. En su lugar, fue su padre quien se encargó de todo, con la fuerza y determinación que siempre había mostrado. Jorge había sido informado y estaba completamente preparado.
Había estado siguiendo de cerca los movimientos de Mateo, y el día en que las pruebas se presentaron ante él, no dudó ni un segundo en contactar a las autoridades. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Mateo resonó como un eco en la mente de Verónica. Aunque ella no estuvo allí para ver el arresto, no necesitaba presenciarlo para saber lo que había ocurrido. Había sido un final perfecto, ejecutado con precisión y sin errores. Todo había salido como ella lo había planeado, y Mateo estaba finalmente atrapado en la red de sus propios engaños. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones contradictorias. Verónica había logrado vengarse, pero ahora que todo había terminado, algo extraño comenzó a surgir en su interior: la tristeza. No se trataba de arrepentimiento, sino de una sensación de pérdida. Aunque sabía que lo que había hecho era necesario, no podía evitar sentir una profunda tristeza por el hombre que una vez había amado, por lo que había sido su vida antes de que todo se desmoronara. Verónica había tenido que dejar atrás todo lo que alguna vez pensó que era su futuro, toda la visión de una vida junto a Mateo. Ahora, ella no solo era libre, sino que estaba también marcando el final de una era en su vida. Había perdido muchas cosas en este proceso, pero también había ganado algo mucho más importante: el control sobre su destino. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de tomar las riendas de su vida por completo, sin la sombra de Mateo acechando sobre ella. La verdad era que Verónica no podía mirar atrás sin sentir dolor. El hombre en quien había confiado, el hombre que había sido su compañero, ahora era solo una sombra del pasado, un recuerdo de traición y manipulación. Pero en ese mismo dolor encontró una extraña sensación de alivio. Sabía que había hecho lo correcto, que aunque la venganza nunca podría curar por completo las heridas, al menos le había dado la justicia que su familia y ella merecían, y eso la había liberado. El divorcio de Mateo fue el siguiente paso en este proceso de liberación. En cuanto las autoridades terminaron con la investigación y el juicio, Verónica no dudó ni un segundo en poner fin a ese capítulo de su vida. El proceso legal fue rápido y sin complicaciones. El hombre que había sido su esposo ya no existía para ella. En los papeles, Mateo González ya era solo una firma. A partir de ese momento, Verónica pudo dejar atrás ese vínculo con él y por fin comenzar una nueva vida. Durante meses se dedicó completamente a sí misma, enfocándose en reconstruir su mundo sin la presencia de Mateo. Su familia, que había estado tan cerca de perder todo lo que había construido, ahora podía respirar tranquila. Los negocios de su padre seguían en pie, y con la ayuda de sus abogados y contadores se aseguraron de que la fortuna familiar estuviera a salvo. Verónica, por su parte, asumió la gestión de la empresa, demostrando a todos que no solo era la hija de Jorge López, sino una mujer capaz de manejar los negocios con inteligencia y determinación. Pero lo más importante fue el proceso interno que Verónica atravesó. Ya no era la mujer que había comenzado a sospechar de Mateo. Ya no era la joven inocente que soñaba con un futuro de amor y prosperidad. Ahora, Verónica era alguien mucho más fuerte, alguien que sabía que podía enfrentar cualquier adversidad. Ya no necesitaba a nadie para sentirse completa. Había aprendido a confiar en sí misma, a escuchar su intuición y a poner en práctica la lección más importante: nunca subestimar los signos de alerta. Fue en ese proceso de sanación donde Verónica conoció a Rafael. Él apareció de manera inesperada, como una brisa fresca en medio del caos que había vivido. Rafael era un hombre simple, honesto, que no necesitaba esconder nada. No tenía grandes ambiciones ni secretos oscuros, solo una vida tranquila, dedicada a su trabajo y a sus pasiones.
Verónica, que había estado rodeada de mentiras y falsedad durante tanto tiempo, encontró en él una paz que nunca había experimentado con Mateo. Rafael no le ofrecía lujos ni promesas vacías, sino algo mucho más valioso, su autenticidad. Poco a poco, Verónica se fue abriendo a la posibilidad de amar de nuevo. Con Rafael aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas, de las conversaciones sin presiones, de los momentos tranquilos en los que no tenía que demostrar nada. Rafael le mostró que el amor verdadero no tenía que ver con la manipulación o el interés, sino con la conexión genuina entre dos personas que se respetan y se valoran mutuamente. Finalmente, después de todo lo que había pasado, Verónica entendió que la venganza que había llevado a cabo contra Mateo no era el fin de su historia, era solo un capítulo. El verdadero final había llegado cuando ella aprendió a confiar en sí misma y a abrirse a la posibilidad de un amor real y sano. Aunque la justicia había sido servida, el verdadero triunfo estaba en su capacidad de dejar atrás el pasado y abrazar el futuro, con todos los desafíos que aún podrían venir. La lección que Verónica había aprendido era clara. La venganza, aunque deliciosa en su momento, nunca sería lo más importante. Lo más importante era ser dueña de su propia vida, tener el coraje de seguir adelante y aprender de cada error y cada victoria. Ahora, con un nuevo capítulo comenzando a escribirse, Verónica estaba lista para vivir la vida que siempre había soñado, solo que esta vez lo haría en sus propios términos. Y por primera vez se sintió completamente libre.